Hola a todos, mi nombre es Ania León y es un honor darles la bienvenida a nuestros expertos, expositores y a todos ustedes que son la audiencia de ILSI Mesoamérica y en especial de parte del Comité de Inocuidad que ha organizado esta cápsula número 2 con un tema emergente y muy interesante para todos, que es la edición génica como herramienta para el mejoramiento vegetal y cuál es su diferencia con los organismos modificados genéticamente. Para esta sesión tenemos el honor de contar con el doctor Pedro Rocha, quien será nuestro experto expositor. Así que bienvenidos, les pido que preparen el agua, su cuadernito y su lápiz, porque van a tener que tomar muchas notas. Y también pues les invitamos a realizar sus preguntas en el chat de preguntas que ustedes pueden encontrar en el panel de control. De manera muy rápida, les voy a presentar lo que somos en ILSI. ILSI es una red global de científicos que trabajamos de manera conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer ciencia que vaya a impactar de manera positiva la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Como ustedes pueden ver, somos una organización tripartita conformada por científicos de los diferentes sectores y existimos en todo el planeta, desde Japón hasta las Américas, que como pueden ver somos 3 hermanas aquí en Latinoamérica. Esta es nuestra misión y la visión, no la voy a leer, pero quiero que todos tengan en cuenta que nosotros pues trabajamos para México, Centroamérica y el Caribe y que siempre tenemos en el corazón de todas las actividades nuestros principios de integridad científica que están alineados con las políticas globales en este tema que es tan importante cuando estamos hablando de ciencia precisa y transparente que realmente impacte. Y la visión que tenemos pues es impulsar un alto nivel científico en la región, haciendo además énfasis en el valor que tienen nuestros científicos en Latinoamérica y por eso siempre integramos a estas personas de toda la región de Latinoamérica en nuestros eventos, tanto mujeres como hombres. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es que las opiniones expresadas en la conferencia que serán en unos minutos son las del experto científico y no se hace en nombre de ILSI Mesoamérica ni de la Federación. Y además, pues que todas las personas que nos brindan estos espacios de conferencias y de trabajo lo hacen de forma voluntaria, siempre les agradecemos muchísimo y que han tenido total libertad de preparar su conferencia y tampoco han recibido una remuneración. Así que siempre les agradecemos mucho. Todos los que estamos acá sabemos el tiempo que tiene el preparar una conferencia, así que siempre agradecemos mucho a los expertos que nos acompañan. Y aquí también recalco la importancia de que todos le dediquemos el tiempo a este seminario para que todos aprendamos de manera conjunta como una comunidad y por supuesto también en respeto a la persona que está en la conferencia. Aquí queremos recalcar nuestros principios de integridad científica, que son 8. Pueden revisarlos de manera específica en este enlace que están aquí, pero están basados y alineados completamente con lo que significa la integridad científica a nivel mundial. Voy entonces a presentarles al doctor Juan Manuel Lafuente, quien es el co-coordinador del Comité de Inocuidad de los Alimentos, quien será el moderador de este evento y que les presentará tanto a la agenda como al doctor Pedro Rocha. Adelante, Juan Manuel. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la oportunidad y desarrollar un tema que ha sido seleccionado después de los resultados de una encuesta que se realizó para identificar cuáles son los temas relevantes que les interesa conocer. El Comité de Inocuidad Alimentaria ha tenido a bien contactar y platicar con el doctor Pedro Rocha, quien afortunadamente nos ha podido brindar parte de su tiempo y estará brindando una conferencia sobre edición génica como una herramienta para el mejoramiento vegetal. Y hay una intención fuerte en la revisión de este tema, que es conocerla y poder diferenciarla de los organismos modificados genéticamente. Vamos a iniciar esta actividad y vamos a tener un tiempo para platicar con el doctor Pedro Rocha. Si me dan la siguiente, por favor. Aquí es una semblanza de nuestro participante, de un especialista
internacional con una formación en biología y un posgrado en biología molecular y biotecnología. Pedro ha estado trabajando todo su tiempo en cuestiones desde investigación en instituciones nacionales de su natal Colombia hasta centros en otros países como Inglaterra. Ha estado trabajando y tomando responsabilidades de algunos centros de investigación y afortunadamente ha estado trabajando desde 2010 en ICA, en donde esta experiencia la ha venido a compartir en los países de la región, y desde 2011 él ha sido especialista internacional y coordinador de las áreas de biotecnología y bioseguridad en los países en donde ICA tiene actividad. Él está ubicado en Costa Rica. Él es un evaluador, es un consultor de los diferentes ministerios de agricultura en países como Colombia, Costa Rica, República Dominicana y algunos institutos de investigación en países de nuestra región. De igual manera, él ha estado trabajando con comisiones técnicas nacionales en los temas de bioseguridad y biotecnología en estos 34 países que conformamos, ¿verdad?, en el hemisferio americano, el área de influencia de ICA. Él, adicionalmente a estas responsabilidades, ha sido director de trabajos de pregrado y de posgrado y ha tenido la oportunidad de compartir esa escritura de diferentes tópicos en 140 artículos técnicos, capítulos de libros, reportes técnicos, notas de prensa, y obviamente es un conferencista con una amplia gama de temas que ha tratado y que afortunadamente lo tenemos el día de hoy aquí. Actualmente, pues él es responsable de actividades de comunicación, de capacitación y acompañamiento institucional en estos miembros de ICA, 34 países en los temas de biotecnología y bioseguridad. De esta manera invitamos a quienes están conectados el día de hoy a participar en este webinario, a que aprovechemos la oportunidad que tenemos con Pedro y después de su presentación podamos tener las preguntas que consideren pertinentes para aprovechar de su experiencia, como pudieron ustedes ver, desde cuestiones de investigación hasta cuestiones de comunicación, cuestiones de capacitación y acompañamiento en las áreas relativas a los temas que vamos a tratar. Bienvenido, Pedro, y adelante con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Aquí yo quisiera saber si están viendo ya la presentación. ¿Vemos tu pantalla, Pedro? Ahora sí, la vemos perfecto. Adelante, gracias. Perfecto. Bueno, entonces aquí yo voy a ubicar los cuadritos para que no tengamos ningún tipo de interferencia. Bueno, no sé, de nuevo, no sé si están, si ven claramente la presentación o si tengo mi imagen en la pantalla. Se ve perfecto. Perfecto. Sí, bueno, entonces, sin más, pues muchísimas gracias tanto a Juan Manuel como a Jania por la invitación. Realmente para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y en los siguientes minutos vamos a hablar de ese tema que algunos consideran el futuro de la biotecnología, que es el tema de la edición génica. Y vamos a mostrar la edición génica como esa herramienta que se está empleando ya para el mejoramiento vegetal. Y por ahí presentaré alguna información relacionada con su utilización en la parte animal, solamente como para dejar el tema mencionado, porque es una tecnología que está teniendo aplicaciones en todos los sectores y subsectores que son de importancia para el ser humano. Entonces, eso me parece de enorme relevancia. En los siguientes minutos les comentaba, voy a desarrollar este programa, unas reflexiones introductorias. Yo no voy a decir nada novedoso, no, de pronto lo voy a decir de una manera diferente. Luego vamos a hablar del tema de la edición génica, particularmente asociada con el tema de CRISPR-Cas. Revisaremos algunos aspectos de normatividad, regulación. Presentaré unos ejemplos de cómo el IICA está contribuyendo al desarrollo de la edición génica en los países miembros
Y cerraré con algunas consideraciones que espero sean de su interés. Bueno, desde el punto de vista de la genética, el mundo podría ser considerado como una gran biblioteca, como esta biblioteca enorme que ustedes ven del University College en Dublín. Y en esa biblioteca, cada libro básicamente representaría el genoma de un organismo. ¿Listo? Entonces así es como uno llega a tener libros grandes, libros pequeños, gordos, flaquitos, en fin. Lo interesante es que todos esos libros contienen páginas, y a esas páginas es a lo que nosotros le llamaríamos gen, ¿ok? Y a diferencia de una biblioteca humana, una biblioteca como la que estamos viendo ahí, el lenguaje en el que están escritos todos los libros en esa biblioteca es el ADN, a diferencia de la biblioteca que estamos viendo, en donde habrían distintos idiomas. Entonces ustedes ven aquí, esta es la versión en español del protocolo de Cartagena, y aquí está la versión en chino. Algo muy importante es que yo puedo estar leyendo en español, pero no podría pasar información que estoy leyendo en español, pasarla en la misma página a un texto en chino. Y esa es una de las ventajas que tiene la biología, porque todo el lenguaje en el que la vida se mueve, básicamente es el lenguaje del ADN. Entonces, ese es un primer punto que es necesario tener en claro para lo que viene más adelante. El segundo punto que me gustaría mencionar es que gracias a la tecnología, el ser humano es capaz de leer estos libros. Entonces es posible leer esos genomas, y a eso se le conoce con el nombre de secuenciación del ADN. Simplemente aquí yo quería mencionarles que la tecnología de secuenciación ha avanzado de manera enorme. Simplemente para recordarles, el primer genoma humano se secuenció en un periodo de 10, 12 años y costó $10.000 millones. Lo interesante es que en este momento usted puede llegar a secuenciar ese mismo genoma en un periodo de más o menos una semana, y va a tener un costo de aproximadamente $1.000 por ese mismo genoma. Eso ha hecho posible que al momento, de hecho, al día de ayer, hayan más de 530.000 proyectos de secuenciación de genomas, que representan alrededor de 486.000 organismos secuenciados. Y esto es muy importante porque lo que nos está diciendo es que se ha leído la información de 486.000 organismos. Y eso genera una cantidad enorme de puntos de información. Nada más para tener un punto de referencia. Imaginemos, multipliquemos 486.000 por un tamaño promedio de genoma, que podría ser de 3.000 millones de pares de bases. 3.000 millones por 486.000, y esa es la cantidad de puntos de información que deberíamos estar analizando. Y eso se puede hacer mediante lo que se conoce con el nombre de bioinformática, que le permite a uno hacer análisis de secuencias. Ustedes ven aquí todo el tema de anotación de genomas, todo lo que son análisis comparativos en genómica, o sea, para ver la correspondencia entre genes de diversas especies. También uno puede hacer análisis de expresión de genes, de proteínas, en fin, hay muchas opciones, y eso ha hecho posible que realmente esos libros llamados genoma que estamos siendo capaces de leer, podamos emplear esa información con múltiples objetivos. Y entonces, con esta base, entraríamos a hablar de lo que es la modificación genética, particularmente la transgénesis. El primer punto es que, gracias a que todos los seres vivos tenemos nuestras instrucciones cifradas en esos libros llamados genomas, y que gracias a la biología molecular es posible aislar y manipular esa información contenida en estos libros, es que se hace posible hacer modificación genética. Y en el primer caso vamos a hablar de la transgénesis, en donde, así de manera muy gráfica, lo que uno hace es leer un libro y entonces decir, mire, en ese libro
hay un gen que codifica para una característica particular. Entonces, gracias a que yo ya me leí ese libro, yo puedo identificar el gen de interés, lo puedo aislar, le puedo sacar una copia y después lo introduzco en otra especie. Digo, mire, metámoslo aquí. Y eso que acabo de hacer así como tan gráficamente es a lo que nosotros conoceríamos como el nombre de transgénesis o transformación genética. ¿Ok? Es la manera más sencilla. Yo puedo identificar un gen de interés, lo aíslo, lo copio y luego lo introduzco en una especie de interés. En contraste, la otra manera de hacer modificación genética de varias que hay es mediante edición génica. En la edición génica, lo que yo hago es, gracias a las técnicas de secuenciación, yo ya soy capaz de leer el libro. Así que yo puedo ir de manera muy precisa y decir, por ejemplo, en la página 23, en el artículo 30, en el párrafo 2, hay X información. Entonces, yo puedo leerla de manera muy específica. Y no sé si a ustedes les pasa que cuando uno está leyendo un libro, hay momentos en los que uno dice, oiga, hay una frase que me interesa, entonces uno llega y la escribe en un papelito, ¿no? Uno llega y escribe la frase que le gustó en un papelito. Eso básicamente es lo que hace la edición génica. Uno lo que hace es identifica el texto que a uno le parecería interesante y luego uno lo copia en este papelito. Y este papelito, aquí es donde viene lo interesante, es luego leído por una máquina molecular, que sería el equivalente a esta, que lo que hace es identificar y leerme ese papelito, la secuencia que yo tengo en ese papelito. Y eso es a lo que básicamente nosotros conocemos como edición génica. Entonces, no es introducir la página completa, sino introducir un mensaje o algo muy específico de manera particular en la página y en la línea que yo quiero. Ustedes han escuchado hablar de esa expresión, es más difícil de encontrar que una aguja en un pajar. Pues realmente con esta tecnología ya podemos encontrar la aguja en el pajar y podemos hacer cambios puntuales. Esencialmente lo que podemos hacer es introducir, o mejor, identificar una letra de 3.000 millones y cambiar esa letra de manera 100% eficiente. Entonces, eso me parece muy, muy importante que nos quede claro, porque es la diferencia grande que se tiene entre la edición génica y la transgénesis. Entonces, ustedes lo ven aquí en esta grafiquita, cómo uno identifica en un genoma particular, un gen de interés, yo identifico dentro de ese gen la región que quiero cambiar, uno diseña un molde y luego yo puedo hacer un cambio particular de una letra dentro de este texto sin necesidad de alterar el libro completo, simplemente yendo y gracias de nuevo a esas máquinas moleculares, que es la proteína Cas, ir a hacer el cambio específico. Entonces, esta tecnología es de enorme relevancia y básicamente gracias a que la aplicación de este sistema que se había encontrado hace algunos años fue llevada a cabo por Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna, es que estas dos investigadores recibieron el Premio Nobel de Química en el año 2020. Entonces, esta era como la parte inicial que yo quería comentarles a ustedes, donde tratamos de mirar, ok, cómo el mundo puede ser visto como una gran biblioteca, en donde cada libro que representa cada organismo del planeta es un genoma. Esos genomas contienen, o esos libros contienen páginas que técnicamente sería lo que nosotros conocemos como genes. Todos esos libros están escritos en lenguaje común, que es el del ADN, y es posible hacer, leer esos libros mediante técnicas de secuenciación, analizar los mismos mediante técnicas de bioinformática y llevar a manipular esos genomas mediante dos técnicas. Una que es la transgénesis, que implica identificar una hoja y después llevar esa hoja a un libro, y otra técnica mucho más refinada que es la edición génica, que le permite a uno identificar mensajes puntuales y llevarlos con precisión del 100% a sitios específicos de esos genomas para hacer el cambio. Eso es lo que hemos visto hasta el momento.
Ahora vamos a mirar con más detalle este tema de la edición génica basada en CRISPR. Desde el año 2010 han sido notables esos avances en biotecnología y particularmente en estos temas de modificación de genes y de genomas. Se generaron varias técnicas, incluida esta del CRISPR, que se agruparon bajo distintos nombres. Y ustedes los ven ahí. Se le ha llamado edición de genomas, edición génica, ingeniería de genomas, nuevas técnicas de mejoramiento, técnicas de mejoramiento de precisión, innovación para el mejoramiento de precisión, innovaciones del mejoramiento vegetal, biotecnología de precisión. Y esto ustedes ven aquí unos semáforos. Cuando vean los semáforos, si es rojo, es algo que toca parar y toca analizar. Si es amarillo, puede ser algo neutral. Si es algo verde, es, señores, esto es algo positivo y permite la continuidad. Entonces, en este sentido de los múltiples nombres que tiene esta tecnología, básicamente los semáforos pueden ser de tres tipos, porque qué bueno que hayan cosas que se llamen de distintas maneras. Eso le permite a las personas, dependiendo del trabajo que estén haciendo, darle una orientación particular. Pero desde el punto de vista de legislación y de regulación, podría ser una señal en rojo, porque si yo estoy regulando sobre biotecnología de precisión y en otro país están regulando sobre nuevas técnicas de mejoramiento, si no hay un glosario que me diga que las dos cosas son equivalentes, yo podría llegar a tener algún tipo de barrera en la aceptación en un país que trabaja con biotecnología de precisión, cuando del otro país me generen productos generados con nuevas técnicas de mejoramiento, por ejemplo. Entonces, eso simplemente para tomar en consideración. Lo importante es que la edición genética es una colección de técnicas de ingeniería genética que le permiten a uno hacer manipulaciones de genoma de plantas, de animales, de microorganismos, con un proceso que es diferente al proceso de transgénesis, como ya lo he explicado. Existen varias técnicas de edición génica, que son técnicas avanzadas de biología molecular, que facilitan modificaciones que son más específicas, más precisas y mucho más eficientes de un locus en el genoma. Algunas de esas técnicas son las nucleasas de zinc, los famosos zinc finger nuclease, están los TALEN y la más conocida de todas, que es la de CRISPR. CRISPR por repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas del sistema asociado a CRISPR. Básicamente, CRISPR son secuencias repetidas que se encuentran en ciertas regiones del genoma. Y el Cas hace referencia a una proteína, ¿sí?, que es la que permite básicamente hacer uniones ADN, ARN y tener actividad nuclear. Entonces, ese es como el fundamento técnico muy general de estas técnicas. Algo también importante, y aquí hay una señal en rojo, es que estas técnicas ciertamente son mucho más precisas, pero son más complejas de explicar en detalle. En el pasado, cuando uno hablaba de los transgénicos, uno decía, mire, en un transgénico usted lo que necesita es identificar el gen, es decir, la página. Eso después usted pone ese gen, lo pega en una partícula de oro y después dispara esa partícula de oro y entra el gen a la célula y allá se libera y se introduce donde él quiera y ya empieza a expresarse. Así lo podía uno explicar en el pasado. O también decir, mire, eso simplemente uno identifica el gen, lo introduce en una bacteria y después esa bacteria va a infectar al organismo de interés y simplemente va a transferir la información genética que yo quiero que se exprese en la planta. Así es como uno explicaba en la transgénesis. Ya la modificación genética va más allá, porque dependiendo de si usted está hablando de los de zinc, por ejemplo, entonces ahí yo tengo que hablar de que las proteínas dedos de zinc son proteínas de fusión compuestas por dominios de unión al ADN que reconocen y se unen a secuencias específicas de 3, 4 pares de bases. Si voy a hablar de TALENs, yo tengo que decir que las proteínas de fusión TALENs están diseñadas para unirse a secuencias de ADN específico que flanquean un sitio blanco, pero en lugar de utilizar los dominios de los dedos de zinc, los TALEN utilizan dominios de unión al ADN
derivados de proteínas de un grupo de patógenos vegetales. Entonces yo tendría que decir, mire, los TALENs son más fáciles de diseñar que los finger nucleases. Pero realmente lo que nosotros estamos viendo aquí es que la tecnología de CRISPR, desde el punto de vista de manejo, es la que más se está empleando porque hace uso de las capacidades de ruptura y reparación enzimática del ADN. Entonces, con esta técnica, básicamente de CRISPR, uno puede hacer rupturas en sitios específicos, básicamente sitios mediados por esas secuencias CRISPR, mediante nucleases específicas. Y luego, el CRISPR utiliza la unión ADN-ARN en lugar de la unión proteína-ADN de los dos sistemas anteriores para guiar esa actividad nucleasa, que es lo que yo trataba de mostrarles en este pequeño esquemita. Esta es la CRISPR y aquí es donde se tiene un equivalente de molécula de ARN que lo que hace es utilizar como molde la doble hélice de ADN. Lo interesante es que la reparación, una vez que da ese corte, la reparación de ese sitio de ruptura se hace mediante mecanismos celulares naturales que pueden ser de dos tipos, recombinación homóloga o recombinación asistida por un molde. Y esto fue lo que generó en un comienzo los distintos tipos de productos editados. Entonces se hablaba de los SDN1 por Site-Directed Nuclease 1, los SDN2, los SDN3, que básicamente lo que le decían a uno en los SDN1 era que se hacía una unión de extremos no homólogos y usted podía hacer disrupción de genes, básicamente cosas muy puntuales. En el otro caso, usted la recombinación la podía hacer guiados por una secuencia específica y eso da dos posibilidades. Entonces, dependiendo del tamaño de esa secuencia guía, usted podía tener guías cortas y generaba productos de tipo SDN2 que le permitían a uno hacer, por ejemplo, corrección de genes. Y también podía uno, dependiendo del tamaño de esa guía, generar básicamente introducir genes completos o agregar genes. Y a eso se le conocía SDN3 y algunas legislaciones decían, mire, esto desde el punto de vista estricto de nuestra legislación sería considerado un transgénico. Entonces, en ese sentido, hay legislación en varios países, como lo vamos a ver, que dicen, mire, para no complicarnos la vida, todo aquel producto que sea obtenido mediante técnicas de biología molecular que no sea transgénesis, es decir, que no incorpore secuencias completas de genes en un individuo, a eso le vamos a considerar un producto editado. Si usted ya, independientemente de que haya utilizado técnicas de edición génica como CRISPR, Tales o sí, pero me está introduciendo secuencias de genes completos para nuestra regulación, eso ya sería un transgénico. ¿Listo? Entonces, es en términos generales como está. Sin embargo, estos inicios en lo que era el entendimiento de cómo funcionaba la tecnología de edición génica ha ido avanzando y en este momento se tienen definiciones muchísimo más claras que lo que le permiten a uno desde el punto de vista regulatorio es evitar meterse en SDN1, SDN2, SDN3 y poder tomar decisiones mucho más fáciles, como les voy a mostrar más adelante. Lo interesante de este tipo de ediciones es que se ha encontrado en estudios de asociación de genomas que cambios de una sola base son usualmente los responsables de las variaciones en las características de cultivares élite. Por ejemplo, la variación entre la uva Chardonnay y otro tipo de uva recae en unos pocos nucleótidos, 2 o 3. Entonces, lo que se veía desde hace muchos años, porque esto no es nuevo, esto se sabía desde la década de 1990, lo que se decía es, qué bueno sería tener una tecnología que le permitiera a uno hacer cambios puntuales. Y básicamente la tecnología avanzó y se llegó a este tipo de modificación que es la edición génica, particularmente mediante CRISPR. Y también se veía como algo muy positivo el tener una tecnología que permitiera hacer cambios puntuales,
porque lo que se pensaba y se ha demostrado es que los riesgos de mutaciones puntuales o de cambios puntuales son menores que los asociados a los riesgos, por ejemplo, de los organismos genéticamente modificados, donde usted ya incorpora genes completos. Entonces, la edición génica está alterando solo unos pocos nucleótidos, y el hecho de que se alteren esos pocos nucleótidos hacen que esos cambios en particular de pocos nucleótidos se podrían producir de manera natural. Entonces, de alguna manera, la edición génica mediante CRISPR lo que estaría haciendo es como reproducir de manera muy rápida cambios que en un futuro o que ya se han dado previamente en la naturaleza. ¿Mm? Y eso también es algo muy positivo. Y luego hay un tema interesante, y es que una vez ese producto editado se segrega, no hay manera de distinguir entre el cambio debido a una mutación natural y el cambio debido a la edición génica. Para algunos, particularmente investigadores, dicen eso es algo muy positivo porque es como replicar la mutación natural. Para otros, particularmente aquellos grupos que han estado en contra, por ejemplo, de los transgénicos, lo que están diciendo es, ay, no, esto de los productos editados es como otra forma de llamar a los transgénicos y es algo muy negativo que no haya manera de distinguir entre ese cambio debido a esa manipulación que hace el hombre a un cambio natural. Entonces, ahí tenemos un espectro de posiciones. Lo importante es que estas ya son características asociadas con el riesgo que se tienen como resultado de la utilización de este tipo de tecnología. Ahora, hay unos hechos también, y es que este tema de la edición génica ha recibido mucha publicidad por sus potenciales aplicaciones e impactos en distintos sectores, en el sector médico, ambiental, agrícola, pecuario, en la parte ética, en el tema de propiedad intelectual, desde el punto de vista de su impacto económico, en fin. Yo aquí nada más para mostrarles el impacto económico, les puse un listado de compañías y su valor en mercado de empresas basadas en CRISPR. Y ustedes se dan cuenta, son empresas que llevan realmente poco tiempo, no llevan más de 10 años, o sea, alrededor de 5 o 6 años, y son ya empresas que tienen el valor de mercado de varios millardos de dólares. Les decía algo que es pues como negativo, ¿no? Es que algunos grupos han sentenciado que estas técnicas son otro modo de llamar a los transgénicos y que son más peligrosas. Realmente lo dicen sin conocimiento de cómo funciona la tecnología ni de la diferencia de esta tecnología con la tecnología transgénica. Entonces, eso me parece importante. Y esto que ustedes ven aquí, estas portadas que he puesto de algunas de las revistas más importantes del mundo, también lo traigo porque muchas veces desde el punto de vista de comunicación, por querer hacer más, se puede hacer menos. Entonces, y eso lo aprendimos del tema de los transgénicos. Por eso hay que ser muy cuidadoso con el tipo de mensajes que se ven para tratar de posicionar cierta tecnología. Entonces, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí en The Spectator, cómo se empieza a relacionar esta tecnología con la eugénesis y cosas por el estilo, cuando realmente no es eso lo que se busca. Entonces, por eso ustedes ven aquí los semáforos con las 3 lucecitas. Bueno, siguiendo con los hechos, realmente yo espero que nos vaya quedando claro que los productos de la edición génica no son necesariamente productos transgénicos. Hay un caso en donde uno podría llegar a hacer edición para incorporar genes completos, pero que desde el punto de vista regulatorio hay países que dicen eso es transgénico. Pero los demás productos de esa edición génica, donde se busca hacer mutaciones o cambios puntuales de muy pocos nucleótidos o de lesiones, es decir, borrar algunos nucleótidos, en ese sentido la edición génica pues, no es transgénesis. También es importante mencionar, por esto que les estoy comentando, que desde el punto de vista de la edición génica, pues hay que hacer la evaluación de cada producto caso a caso. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo aplicar el mismo esquema de evaluación a todos los productos. No, sino que dependiendo del tipo de edición que usted haya hecho y el efecto sobre el producto final, yo tengo que mirar cuál es el efecto o el impacto que eso tiene. Pues a eso se hace referencia en el caso a caso.
Lo que sí está, yo creo que el mundo de acuerdo, es que no es necesario generar una nueva categoría de productos. En este momento usted tiene productos convencionales y productos transgénicos. Ay, pero yo hice edición génica, entonces la pregunta que uno hace es, ¿esa edición génica me incorporó un cambio que no se encuentra en la naturaleza? ¿Me incorporó una nueva secuencia de ADN completa en el organismo final? Si la respuesta es no, usted trata eso como convencional. Pero si la respuesta es sí, yo generé un cambio, introduje un gen, eso es un transgénico. Entonces, aquí el mundo está orientado más que al proceso, al producto. Y se toman decisiones sobre el producto final. Entonces, eso es bien importante desde el punto de vista regulatorio, el hecho de no generar nuevas categorías, y eso ha facilitado la regulación o la expedición de marcos regulatorios en ciertos países. Básicamente, los marcos regulatorios en este momento lo que hacen es indagar sobre la naturaleza transgénica o no del producto que usted va a llevar o pretende introducir a un país. Hay marcos regulatorios, como lo vamos a ver más adelante, que tienen formularios de consultas previas para los desarrolladores que estén interesados en generar algún tipo de producto. Entonces ellos previamente dicen, mire, yo quisiera generar una mutación puntual en este gen para, no sé, bloquear algún tipo de transformador de proteína transportadora que si yo la modifico y anulo ese gen, básicamente voy a tener resistencia a la salinidad. Entonces ellos apuntan la información, llenan el formulario y lo presentan ante las comisiones de bioseguridad y el sistema regulatorio lo analiza y mire, todavía no ha hecho ningún experimento. Hasta ahora está consultando al sistema regulatorio si esa idea del investigador podría ser considerada transgénica o no. Entonces, el sistema, los miembros de ese sistema regulatorio analizan y dicen, oh, no, mire, usted lo que está diciendo es que va a causar un cambio puntual de una A por una T, que también se puede presentar de manera natural, así que eso, bajo nuestra legislación, no sería considerado transgénico. Así que usted, ese producto, donde lo llegara a generar, sería considerado un producto convencional. Entonces, es así como varios países están trabajando, ¿no? Tienen formularios de consulta previa. Otro punto importante que es necesario tomar en consideración para estos temas regulatorios es la claridad en la definición de organismo vivo modificado del Protocolo de Cartagena de Bioseguridad. Y aquí yo quería traerla a ustedes. Esto que ustedes ven aquí es la definición del Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología de organismo vivo modificado. Define organismo vivo modificado como cualquier organismo vivo que, nótenlo lo subrayado, que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna, y después define biotecnología moderna como aplicación de técnicas in vitro de ácido nucleico, fusión de células más allá de la familia taxonómica. Aquí lo clave, y muchas de las regulaciones, por lo menos en América Latina, que tienen para edición génica, toman esto como punto de partida, la definición de organismo vivo modificado. Entonces, señores, si es un organismo vivo modificado si posee una combinación nueva de material genético y se ha obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna. Así que eso lleva a una segunda definición importante, la necesidad de generar e incorporar en los marcos regulatorios la definición sobre nueva combinación de material genético. Y por eso, y aquí sí, como IICA, hemos ayudado a la regulación, a construir la regulación de varios países mediante la introducción de esta definición, la definición de nueva combinación de material genético, que es una inserción estable en el genoma de uno o más genes o secuencias de ADN que codifican ADN de doble hebra, ARN, proteínas o secuencias regulatorias, y ojo con el subrayado, que no podrían ser obtenidas por mejoramiento convencional o no se encuentran en la naturaleza. Y si usted tiene un material en el que realmente esta definición de nueva combinación de material genético le calza, usted tiene un material transgénico. Pero si su producto básicamente no cae dentro de la definición de nueva combinación de material genético, esencialmente usted tendría un producto
evitado, que debería ser tratado como un producto convencional. Entonces, esto que les acabo de explicar, de indagar sobre la naturaleza transgénica, la claridad de las definiciones sobre organismo vivo modificado y la necesidad de incorporar nueva combinación de material genético, son las que sirven de sustento a la regulación que varios países, particularmente en América Latina, han generado. Y hay un hecho que desde el punto de vista regulatorio se empieza a configurar, y es que se necesita tener claridad sobre quién es la autoridad nacional competente en el tema de biotecnología y en el tema de semillas, en el caso de semillas para cultivo, de semillas vegetales. Porque lo que hemos visto es que en algunos países, debido a que el tema de la biotecnología fue visto con ojos ambientales, de hecho, en la Convención de Diversidad Biológica, fue en donde primero se hizo el llamado al tema de biotecnología, y luego dio pie al protocolo de Cartagena, que básicamente lo que busca es garantizar la seguridad de la biotecnología en los movimientos transfronterizos. Entonces, en ese sentido, muchas de las autoridades nacionales competentes en biotecnología son los ministerios de ambiente o las agencias que tratan el tema ambiental en los países. Y hemos encontrado en algunos países que hay como un conflicto de intereses, dependiendo del apellido que usted le ponga a determinado elemento. Por ejemplo, cuando habla de semilla, las semillas por norma, y desde hace muchos años, como desde la década de 1950, en los marcos regulatorios de los países, el tema de las semillas es tema de los ministerios de Agricultura. Pero cuando usted le pone el apellido biotecnológica o transgénica, entonces ya queda semilla transgénica, en algunos países empieza a haber conflicto por cruce de competencias, porque Agricultura dice, señor, yo soy por ley la Autoridad Nacional de Semillas, y esto es una semilla, y por el otro entonces dice, qué pena, pero esta semilla tiene apellido, y yo soy la Autoridad Nacional competente en el tema de biotecnología. Entonces, ahí se empiezan a presentar problemas. Lo mismo se ha visto en el tema de los piensos, o sea, alimentación animal, e incluso en algunos países, el tema de las vacunas generadas mediante transgénesis, en donde los que, aunque es un ámbito de los ministerios de salud, y si es para animales, el Ministerio de Agricultura algunas veces, o el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero llega un momento en el que pueden encontrarse con una barrera porque dicen, ah, sí, esto es biotecnología, esto es transgénico, así que es competencia del Ministerio de Ambiente. Entonces, esto lo traigo porque en la definición de los marcos regulatorios de varios países de América, más importante aún que incorporar la definición sobre nueva combinación de material genético, y eso ha sido hablar a nivel de los países con las distintas autoridades, agricultura, ambiente, salud, para que tengan claridad sobre sus ámbitos de competencia. Y una vez teniendo claridad sobre ese tema, poder incorporar mecanismos que les permiten coordinar acciones y que básicamente respetar las competencias que cada institución tiene, dejando claro que es necesario informar a otros entes para que esos entes puedan incluir esa información en los mecanismos utilizados para ellos, como el mecanismo de facilitación del protocolo de Cartagena. Entonces, ahí es donde hemos visto que hay como un factor clave para poder trabajar, pero que una vez se abre y se ayuda a tener esa claridad, el sistema regulatorio se mueve muy rápido. Entonces, esto quería yo mencionar. Bueno, aquí simplemente mostrarles algunos ejemplos de edición génica y sus aplicaciones en plantas. Ya se tienen plantas de soya con composición modificada de aceite. Básicamente es una soya que produce aceite con calidad equivalente al aceite de oliva. Ya se tiene maíz con composición alterada de almidón. Se está trabajando en frijol para alterar la calidad nutricional, particularmente en disminución de antinutrientes. Ustedes saben que no todas las personas pueden consumir frijol porque hay un carbohidrato que en algunas personas es el responsable de generarles flatulencias. Si no lo pueden sintetizar muy bien y generar flatulencias. Entonces, lo que se está haciendo es identificar, ya se identificó cuál es ese carbohidrato. Ese carbohidrato hace parte de una ruta metabólica en donde hay
enzimas. Esas enzimas son básicamente codificadas por genes. Lo que se hace es, con estas técnicas de edición génica, hacer alteraciones puntuales de 1 o 2 nucleótidos en un gen de 700, 800 pares de bases, y solamente esos cambios puntuales hacen que el gen no se exprese, o si se expresa, genere una versión modificada de la proteína de esa enzima, y la enzima no sea capaz de modificar o de generar el carbohidrato. Al no producir ese carbohidrato, el frijol pues no lo va a producir, y las personas que tienen sensibilidad a ese carbohidrato lo van a poder consumir sin problema alguno. Lo mismo se está trabajando en arroz. En arroz hay cosas impresionantes. Por ejemplo, se está trabajando en incremento en el número de gramos por panícula, y ya el CIA tiene material editado genéticamente de arroz que produce 250% más grano por panícula que el arroz convencional. Ya también el mismo CIA ha generado, y ya está desregulado en Estados Unidos y autorizado en Colombia, arroz con resistencia a xanthomonas. En fin, hay varios ejemplos. Se está trabajando también en cacao para reducción en la absorción de cadmio, entonces que el cacao ya no absorba cadmio. Se está trabajando en yuca para remoción de cianuro, en café, en berries para mejora de calidad. Esto que ustedes ven aquí, tomates, entonces se ha hecho modificación para que incremente la producción de ácido gamma aminobutírico, y ya está siendo comercializado en Japón, básicamente porque el ácido gamma aminobutírico se utiliza para disminuir la presión arterial. Entonces, eso lo están comprando ya en los mercados, y ya hay hasta una dosis. Si usted quiere bajar en 5% su presión arterial, entonces tiene que consumir X número de tomates. Pero si el problema es más grave, entonces usted puede consumir entre 7 y 10. O sea, ya eso lo tienen disponible comercialmente. Y también esto que ustedes ven ya existe, son plantas compactas de tomate. Entonces, se ha hecho modificación puntual de los genes responsables de la longitud en los entrenudos, y lo que se hace es alterar ese gen, y debido a esa alteración ya los entrenudos no se van a elongar, no se van a apartar, sino que siguen creciendo aquí. Y entonces, en ese sentido, uno puede llegar a generar plantas de tomate con esas características. Algo muy importante, y particularmente en nuestra región, ya se tienen bananos resistentes a sigatoca y a fusarium. De hecho, también ya hay banano que no se oxida. Entonces, ustedes saben que uno de los problemas del banano es que usted los compra y a los 3 días ya le empiezan a aparecer unas pequitas que son resultado de oxidación, y a la semana ya el banano está todo negro, aunque por dentro no le haya pasado nada. Pero eso, desde el punto de vista de que el mercadeo es muy complicado. Pues ya se hizo edición al banano, básicamente afectando una polinfenol oxidarse, y en ese sentido ya el banano usted lo lleva a su casa, lo tiene una semana y no le han salido pequitas al banano. Entonces eso extiende la vida de la cadena, y realmente pues se espera que ayude al mercado del banano. Eso ya no es ciencia ficción, gracias a que hay países que tienen sistemas regulatorios, y particularmente uno, Honduras, ya ese banano se está produciendo, y adicionalmente hay ensayos para el banano con resistencia a sigatoca y a fusarium. La enfermedad de fusarium todavía no ha llegado a Honduras, el fusarium raza 4, pero ellos dijeron, oiga, ya que existe esta tecnología, ¿por qué no nos vamos adelantando y vamos haciendo algún tipo de análisis para ver cómo lo podemos trabajar en campo? Entonces, eso ya lo están haciendo. Y ustedes ven aquí algunas empresas que han desarrollado algunos de estos materiales. Ya estas son empresas más de investigación, desarrollo, empresas comerciales. Y aquí hay empresas de todo tipo. Hay empresas grandes y empresas pequeñas. A diferencia de los transgénicos, donde es claro, los primeros transgénicos fueron desarrollados por grandes multinacionales debido a los costos. Generar un cultivo transgénico costaba $136 millones. Entonces, los únicos que tenían esos recursos pues eran las grandes multinacionales. Por cierto, alrededor del 30% de esos recursos era solamente para cumplir con los requisitos regulatorios. Entonces, eso era un costo importante. Pero se ha visto que con esta tecnología, de hecho, algunos países y algunos grupos dicen que la edición génica es una manera de democratizar la tecnología. Se ha visto que empresas pequeñas
están incursionando en esta tecnología. Y debido a que generan productos que son equivalentes a productos o son tratados como productos convencionales, pues realmente los costos son equivalentes a los costos de productos convencionales. Entonces, eso es interesante. Aquí yo quería mostrarles simplemente en esta tabla, que muy seguramente no van a ver aquí, pero que les va a quedar a ustedes, algunas de las aplicaciones en plantas de medición génica, particularmente en incremento de tolerancia al estrés abiótico, sequía, salinidad, inundación, temas de resistencia a enfermedades, incremento de producción y mejora de nutrición. Y ustedes ven ejemplos ya puntuales. Algunos de ellos han sido pruebas de concepto, ya hay otros que se encuentran disponibles en el mercado. Y esto es lo que les quería comentar, aunque esta charla está enfocada en plantas, quería mencionarles las aplicaciones que están teniendo en animales en este momento. Entonces, en el tema de salud, ya hay cerdos y pollos resistentes a enfermedades. En temas de bienestar animal, por ejemplo, ya hay ganado sin cuernos. Ustedes saben que uno de los problemas que se tienen, y lo han visto, con el ganado vacuno, por ejemplo, es que hay vacas que tienen cuernos, hay otras vacas que no los tienen, aunque sean de la misma especie. Y el hecho de que tengan cuernos, desde el punto de vista de manejo en los atos, es un complique, porque la vaca puede ser lo más amigable, lo más amable, lo más noble que usted quiera, pero usted la está ordeñando, escuchó la vaca un ruido, usted se paró, la vaca miró para el otro lado y con el cuerno le pudo sacar un ojo, le pudo causar daño a usted, o con los otros animales. Entonces, por esa razón de manejo, es que a las vacas, básicamente lo que se les hace es, el cuerno es un hueso, entonces lo que se les hace es, de pronto les empiezan a salir los cuernitos, pues se agarra con una sierra y se le corta ese hueso, y después, para que no crezca, se le cauteriza, es decir, se le quema. Y con eso se evita que crezcan cuernos. Eso, desde el punto de vista del bienestar animal, pues realmente es terrible. Y gracias a que se leyó el genoma, el librito del genoma de los vacunos, se encontró que la característica responsable de los cuernos recaía en 200 pares de bases. Una investigadora dijo, oiga, ¿qué pasa si yo de esas 200 pares de bases cambio 3 o 4? Y las cambió, y por el simple hecho de cambiarlas, ya los animalitos aparecían sin cuernos. Entonces, ese material ya existe, ¿sí? Y se está utilizando en distintos países, como Brasil, por ejemplo. También se ha generado ganado tolerante al calor, así que usted en las planicies de Brasil, a 40, 38, 40 grados centígrados, puede ver crecer animales tipo Holstein, que son básicamente mejorados para crecer en condiciones de frío, pero estos animales han sido evitados para ser tolerantes al calor, básicamente por dilución del color, entonces cambia un poquito el color, y también por revestimiento slick, que en términos muy simples es un pelaje más corto. Y eso se ha logrado mediante CRISPR. También ya uno de los problemas de la industria del cerdo, por ejemplo, es la castración, pues ya se ha hecho modificación por edición génica mediante CRISPR del gen SRY que codifica para la producción de testículos. Entonces, lo que se hace es bloquear el gen de producción de testículos y así usted no tiene que castrar a los animales. Desde el punto de vista ético también se han generado materiales. Entonces, ustedes saben que en la industria del pollo uno de los problemas que se tiene es que usted tiene que incubar el huevo y una vez lo incuba, eclosiona los pollitos y después los sexa. Entonces, si el pollito va a ser macho, como diría cierta vicepresidente de Colombia, de malas, y ese se lleva a sacrificio. Pero si el pollito va a ser madurado, o sea, usted lo sexa y es gallinita, ese sí va a la línea de producción de huevos y cosas por el estilo. Pues gracias a la edición génica se ha hecho una modificación en donde si el huevo, antes de incubarlo, usted simplemente lo necesita pasar a través de una lámpara, y si el huevito llega a mostrar esta señal, que es un puntito básicamente como de luz, esto va a ser un pollito macho. Y en ese sentido, usted no tiene que incubar el huevo, esperar a que nazca el pollito y después sacrificarlo, sino simplemente dice, como esto va a ser un pollito macho, yo este huevo no lo incubo y lo dedico a otros propósitos, producción de vacunas, alimentación animal, en fin. Entonces, eso es algo importante. También, y esto desde el punto de vista ético, hay una discusión muy grande, porque este investigador que ustedes ven aquí es George Church,
Él fue uno de los co-descubridores del CRISPR como tal. Y él, como prueba de concepto, ha dicho, miren, yo ya secuencié el genoma del elefante. Y también he tenido acceso a la secuencia, el secuenciado del genoma del mamut. ¿Qué sucedería si yo en el genoma del elefante empiezo a hacer ediciones puntuales? ¿No será que puedo recrear al mamut? Eso está como una propuesta, ¿no? Pero lo traigo porque en estos temas hay que ser muy transparentes. Hasta el momento no hay ningún tema ético en plantas que uno pudiera llegar a asociar con este tipo de tecnología de la edición génica. Pero me pareció importante traerlo aquí porque aunque no es en plantas, es en animales y esa discusión se está dando y es importante hablarla así de manera transparente. Bueno, siguiendo con otros ejemplos de edición génica y aplicación en animales, está el tema de sostenibilidad para mejorar la huella ambiental de la agricultura, protección de la biodiversidad, particularmente en temas de protección de la biodiversidad, mediante la utilización de control biológico de insectos, mediante la incorporación con edición génica de mutaciones puntuales de genes deleterios que básicamente lo que hacen es que, no sé, un insecto o un ratón, al tener esa modificación, salga el animalito, el macho, a tener sexo y a transferir esa característica y como es un gen deleterio, básicamente no se van a desarrollar nuevos individuos en la especie. No va a acabar a otras especies, es específico del organismo que usted quiere controlar. Gracias a eso ya se han controlado las epidemias de ratas que se tienen en 600 islas, incluido Galápagos, se está pensando en incorporar este tipo de situación. Y así hay varios ejemplos. También en términos de mejora de calidad, entonces ustedes están viendo aquí cómo producir carne con el doble de músculo y la mitad de grasa mediante el knockout del gen de la miostatina. También se han generado, bueno, esto para ganado vacuno, pero también en peces se está trabajando. Vacas que producen leche hipoalergénica, es decir, sin lactoglobulina. Y gallinas hipoalergénicas, que son gallinas que producen huevos sin ovomucoide, que son proteínas que generan algún tipo de alergia en humanos. Esto como prueba de concepto no está disponible comercialmente. Simplemente yo quería traerles a ustedes para comentarles cómo se está utilizando esta tecnología. Y no mencioné para nada, pero ahí es donde hay una cantidad enorme de ejemplos de la edición génica y sus aplicaciones en humanos. Desde cómo revertir ceguera congénita, cómo revertir básicamente la anemia falciforme, cómo se está trabajando en terapia génica para enfermedades caracterizadas por llamémoslo así, el mal desempeño de un solo gen, eso se está trabajando. También hay cosas que se están llevando más allá, por ejemplo, en el estudio de la longevidad. Y la pregunta que se está haciendo, y de hecho Jennifer Doudna está trabajando en estos temas de, oiga, ¿cuáles son los genes? ¿Qué está sucediendo a nivel genético? ¿Hay algún tipo de silenciamiento de genes que se presenta en las poblaciones de adultos que no se ve en las poblaciones de jóvenes? ¿No será que podemos hacer mediante CRISPR reversión de ese silenciamiento de genes en personas adultas para que se le haga la edición a una persona adulta y el gen vuelva a trabajar y funcione como si fuera una persona joven? Ese tema se está trabajando mucho. Pero bueno, eso ya pareciera casi de ciencia ficción y no tendríamos tiempo para hablar del tema. Ahora sí entremos al tema de la normatividad. Este es el cuadro que resume, y aquí yo he traído y he mezclado a propósito los dos temas. La normatividad que tienen algunos países de Latinoamérica sobre el tema de transgénicos y editados, tanto para plantas como para animales. Entonces, ustedes ven aquí, lo que está en rojo, básicamente quiere decir que no hay regulación, ¿sí? Lo que está en naranja, que sí hay regulación, pero es restrictiva, es decir, hay regulación para prohibir. Lo que está en amarillo es regulación en proceso y lo que está en verde es regulación en este momento existente. Entonces, con respecto, aquí vemos los países. Y voy a hacer un recorrido muy rápido. Empecemos aquí con Costa Rica. Costa Rica tiene normas para transgénicos, para plantas sí, para animales no, para editados, para plantas está en proceso, para animales no.
En El Salvador está en proceso para plantas editadas y transgénicas y no tiene regulación para animales. En Guatemala tiene regulación tanto para plantas transgénicas como para animales editados. En Honduras, de igual manera, plantas transgénicas, plantas editadas. En Nicaragua nos informan que están en proceso. En Panamá hay regulación para transgénicas, para plantas transgénicas, no está en el proceso para plantas editadas, no hay regulación para animales. República Dominicana en proceso. México tiene normatividad, básicamente una prohibición para plantas transgénicas, no tiene regulación para animales y tampoco hay normas para productos editados. Argentina, que junto con Brasil son los dos países más avanzados en esta tecnología, tienen legislación para todo, para transgénicos y editados, plantas, animales y microorganismos. Bolivia tiene legislación para plantas transgénicas, Chile tiene legislación para plantas transgénicas y editadas. Colombia también tiene legislación en plantas, animales. Es interesante, Colombia tiene legislación para plantas transgénicas, no para animales, pero tiene normas para animales y plantas editados. Ecuador, que lo vamos a ver, tiene una prohibición constitucional, o sea, tiene un marco regulatorio sobre transgénicos, para plantas transgénicas, pero está en proceso de norma para plantas editadas. Paraguay tiene legislación en animales, en plantas editadas y transgénicas, Perú tiene prohibición constitucional, sin embargo está en proceso de sacar una norma para plantas editadas, y Uruguay tiene legislación para plantas transgénicas y está en proceso para plantas editadas. Venezuela tiene una prohibición para plantas transgénicas y no tiene legislación adicional. ¿Ok? Entonces ya saben, todo aquí como en resumen, para animales, por lo general, no hay legislación, tanto transgénicos como editados. Para plantas, en transgénicos hay países que tienen prohibiciones, están en proceso o tienen aprobados, y en plantas editadas básicamente se tienen aprobaciones y en proceso. ¿Ok? Bueno. Y aquí rápidamente voy a hacer un paseo sobre la legislación de varios países. Entonces, Argentina fue el primer país que tuvo regulación al respecto. Generó su regulación en el año 2015, luego tuvo una regulación, un ajuste a esa regulación en el año 2019, y la última la expidieron en el 2021 para facilitar el proceso de los desarrolladores para tener información acerca de si se consideraría o no un material editado en determinado. Bueno, ellos, de nuevo, para que un cambio genético sea considerado una combinación nueva de material genético, analizan si se produce una inserción en el genoma de forma estable o conjunta de uno o más genes o secuencias. Esto es lo que tiene Argentina, es el país más avanzado en el mundo en ese tema. Brasil tiene una legislación específica. Ellos hacen, el sistema de Brasil es muy sencillo. Si usted en su organismo final tiene una secuencia de ADN exógeno, eso es considerado un transgénico. Punto. ¿Listo? Si usted no tiene secuencia exógena y tiene un producto editado, no es considerado transgénico. Entonces, la presencia de ADN foráneo es la que define en Brasil si se considera transgénico o se va a considerar un producto editado. Chile también tiene un criterio metodológico, un enfoque metodológico que lo que se basa en determinar si el material tiene una inserción de uno o más genes o secuencias en su genoma final. Entonces, esto es lo que tiene Chile. Simplemente uno llena un formulario, lo envía a la agencia respectiva, ellos hacen el análisis y le dicen, mire, este producto es considerado transgénico o es este producto considerado convencional. Paraguay también tiene un enfoque metodológico. Algo que me gusta de la legislación de Paraguay es que reconoce que no todos los productos agrobiotecnológicos que se obtienen mediante biotecnología son transgénicos y que no necesariamente todos esos productos obtenidos mediante biotecnología van a requerir una evaluación de riesgo. Ellos dicen que la evaluación de riesgo va a depender de las características de novedad que tenga ese organismo sometido a evaluación. Y han generado un documento de consulta previa, en donde, de nuevo, la pregunta es, este producto que usted pretende entrar al país o que está interesado,
¿Es un producto resultado de la biotecnología? ¿Sí o no? Sí. Ok, siguiente pregunta. ¿Este producto obtenido mediante técnicas de biotecnología es transgénico o no? Entonces usted dice, mire, ¿es transgénico? Ok, va a tomar la ruta de los transgénicos. ¿No es transgénico? Ok, ¿por qué usted me dice que no es transgénico? Si utilizó biotecnología, entonces usted dice, mire, utilicé CRISPR, hice una modificación puntual, no hay ningún remanente de ADN exógeno, y el producto final se segregó y mire, no hay secuencia exógena alguna. Bueno, eso sería considerado no transgénico, es decir, convencional. Así es como está funcionando. También ha habido apoyo a nivel de regiones, entonces ustedes ven aquí la declaración ministerial del Consejo Agropecuario del Sur, el CAS. El CAS está constituido por todos los ministros de Agricultura del Cono Sur y ellos se han expresado en torno al tema de la edición génica, donde lo que consideran que hay que velar por el uso seguro de la tecnología y evitar asincronías en las aprobaciones, y por eso lo que invitan es a que exista cooperación regulatoria para que no se vayan a presentar problemas como los que se presentaron con los organismos transgénicos en el pasado. Y si ustedes están interesados, pueden ver más resoluciones asociadas con biotecnología por parte del CAS en este artículo. Bueno, también por parte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, ellos tienen un proceso de unión aduanera en donde, en el marco del proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de mercancías y personas naturales, generaron un reglamento técnico de bioseguridad de organismos biomodificados para uso agropecuario que les permitió a Guatemala generar su legislación, su marco normativo sobre biotecnología, en donde en uno de sus capítulos, o sea, el marco general de biotecnología, y en uno de sus capítulos, ellos pueden, lo primero que preguntan es, oiga, este producto que usted va a entrar al país, ¿es transgénico o no? Y básicamente, si no es transgénico, le van a dar un tratamiento de convencional. Y si es transgénico, pues aplican los artículos de las secciones subsiguientes. Entonces, con una misma norma, ellos están atacando los dos temas. Gracias a ellos, ya se han dado aprobaciones de petunias genéticamente editadas y mostazas editadas también. Entonces, por ese lado ya se tiene. También gracias a ese marco regulatorio, Honduras, que tiene un marco regulatorio para el tema de transgénicos, generó una regulación adicional para el tema de productos editados. Entonces, ya eso también está desde el año 2019 funcionando, y es lo que ha hecho posible que Honduras tenga estos cultivos, tenga estos ensayos de plátano y banano editados para resistencia a Fusarium y Sigatoka, y pues obviamente siguen con su parte de transgénicos. Y también tienen producción orgánica, ¿no? Eso es importante mencionar, que ninguna de estas tecnologías interfiere con la otra. El Salvador, que fue el último país que hizo parte de esta unión aduanera, ya se adhirió a la resolución del reglamento técnico de la unión aduanera, y muy posiblemente en los próximos meses, yo creo que a final de año más tarde, El Salvador va a tener regulación sobre biotecnología, tanto para transgénicos como para productos genéticamente editados, y de esa manera poder empezar a utilizar algunos de los productos. Yendo más hacia abajo, Colombia tiene resolución para todo lo que son plantas editadas. Básicamente se basa en el hecho de que el producto final no contenga material genético foráneo. Y también el año pasado expidieron la resolución por medio de la cual se establece el procedimiento para el trámite ante el organismo nacional competente de nuevos productos obtenidos por innovación y mejoramiento genético. Eso aplica tanto para plantas como para animales. Entonces tienen una reacción que les permite abarcar plantas y animales genéticamente editados. Bueno, aquí tenemos, en el caso de Ecuador tiene una prohibición constitucional donde se declara libre de cultivo y semillas transgénicas, y no porque sea una prohibición constitucional, ellos van a dejar de utilizar la tecnología de edición génica. Ellos básicamente lo que han hecho es en el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, siguen respetando la Constitución y han incluido un artículo de excepciones en donde dicen que quedan excluidos del ámbito de aplicación de estas normas de bioseguridad todos aquellos organismos provenientes del mejoramiento genético de especies
que no posean ADN recombinante o foráneo en el genoma resultante. Así que si usted tiene un organismo genéticamente editado que hizo una modificación puntual por CRISPR que le permitió cambiar una letra en este genoma, ya eso se podría aceptar en Ecuador. Pero si usted lo que está diciendo es que hizo una modificación genética en donde le pareció fue muy bonito meter el texto completo, eso ya se consideraría una modificación, una secuencia exógena de ADN y no sería permitido por constitución entrarlo al país. Entonces, es así como están trabajando. En Canadá tiene un proceso regulatorio que se basa en el producto y en el proceso. Eso funciona desde 1991. Ellos lo que hacen es requerir análisis de seguridad premercado para un producto editado solamente si es nuevo. Si no es nuevo y está expresando una característica ya conocida, pues no hay que hacerle ningún tipo de análisis. Entonces, eso es lo que tiene Canadá. Estados Unidos, básicamente, ya reguló el tema de la edición génica, no considera que hay que regular cuando usted está generando un producto que contiene deleciones, sustituciones de un solo par de bases, introducción de secuencias de variantes vegetales sexualmente compatibles y segregante de unos completos. Entonces, los cisgénicos ya también quedarían cubiertos por esta legislación. Para el caso de Europa es interesante. La Corte Suprema de Justicia de la Unión Europea en julio del 2018 dijo que los organismos obtenidos por mutagénesis eran transgénicos. Así que en términos muy prácticos, esa decisión consideración de la Unión Europea equipara los riesgos de las plantas transgénicas por introducción de un gen o un fragmento de ADN con las plantas editadas genéticamente con CRISPR. Sin embargo, a las plantas editadas no se les añade transgenes, sino que se les inactiva o se les modifican genes en pequeñas variaciones genéticas. Entonces, en ese sentido había como una mala interpretación de lo que es el tema editado o un desconocimiento de lo que es la edición génica. Entonces, ellos tomaron esa decisión sin aportar justificación científica alguna y por eso metían a las plantas editadas bajo el sistema de evaluación de los transgénicos. Lo mismo todas las mutaciones generadas por radiación, las mutaciones químicas, en fin. Eso llevó a que desde ese año 2018, varios grupos en Europa de investigadores, de desarrolladores, empezaran a solicitarle a la Comisión que reconsideraran la posición y la regulación sobre transgénicos para productos editados. Y en el 2021 se hizo un estudio que se presentó, un estudio técnico, en donde se demostraba lo obvio que por definición y por tecnología la edición génica era diferente a la transgénesis. Y eso llevó a que el 5 de julio de este año la Unión Europea presentara una propuesta de cambio, no es regulación todavía, es una propuesta de cambio, en donde lo que hace la Comisión es diferenciar las plantas resultantes de edición génica, que por cierto ellos le están llamando nuevas técnicas genómicas, entonces otro término que tenemos que añadir a los que ya se tienen, y ellos lo que dicen es que esas plantas resultantes de esos nuevos métodos de mutagénesis básicamente se van a caer en dos tipos de categorías. Uno, plantas editadas similares a las convencionales y cuyos resultados son indistinguibles o podrían igualmente haberse obtenido con métodos de mejora tradicional o se podrían haber producido espontáneamente en la naturaleza. O sea que llegaron a considerar como producto editado de la misma manera que los países de América Latina lo vienen haciendo desde el año 2015. O sea, a esa conclusión llegó Europa. Y el otro tipo de plantas son las plantas de categoría 2, que con modificaciones más complejas pues, se van a considerar como transgénicos. Es decir, que incorporan ADN de especies foráneas. Y esa regulación de transgénicos no se modifica y se va a seguir teniendo. Así que, en resumen, las plantas basadas en nuevas técnicas genómicas para la Unión Europea, que no se distingan de las obtenidas por mejoramiento convencional, se van a tratar como contrapartes convencionales. ¿Okay? Eso tiene ventaja, ¿no? Porque
el uso de esas técnicas les va a permitir acortar el tiempo de mejoramiento de 10 a 12 años, aproximadamente 5 o 7, y les va a ayudar a cumplir con esos objetivos que tienen en el Pacto Verde Europeo, también con los efectos derivados del cambio climático y con las crisis geopolíticas que están impactando la cadena de suministro de alimentos. También se ve como ventaja que esto puede ayudar a favorecer la innovación tecnológica y va a ayudarles a cerrar ese gap tecnológico que ellos mismos han generado por su oposición férrea a la biotecnología. Sin embargo, no todo es alegría. Y el diablo está en los detalles. Y cuando uno lee el texto de propuesta de regulación para la edición génica de la Unión Europea, uno encuentra algunas incoherencias o contradicciones. Porque, listo, la propuesta dice que una planta obtenida mediante edición génica se va a considerar equivalente a una planta convencional. Aquí viene un pero. Solo si el número de sustituciones o inserciones en el genoma es menor o igual a 20. ¿De dónde salió ese número 20? No tengo idea, no sé si es que hay que jugarlo en la lotería o es que no se sabe por qué, pero definieron que 20 era el número de sustituciones. Y hay algo muy interesante, y es que algunas veces se tiene la necesidad de hacer deleciones o invertir ciertas regiones de fragmentos de ADN que son de más de 20. Entonces, esas caerían como transgénicas. Entonces, ahí hay un tema todavía. Y el otro tema que es nuestra incoherencia o contradicción es que las plantas editadas que se aprueben en el marco de la Unión Europea, por ser consideradas equivalentes a las plantas convencionales, no se van a poder utilizar por parte de la agricultura ecológica o la agricultura orgánica. Entonces, eso lo que quiere decir es que se va a privar a los agricultores de que se metan a trabajar en agricultura orgánica con nuevas variedades. Y eso va a tener implicaciones nefastas. Bueno, aquí rápidamente, este es un resumen de cómo está la legislación así en el mundo. Y yo ya quería cerrar hablándoles de algunas de las contribuciones que como ITO hemos hecho a este tema. Nosotros estamos apoyando en 3 grandes grupos de acciones. Primero, proporcionando apoyo técnico a las instituciones nacionales en términos de revisión de políticas y normas, proposición de ajustes y apoyando a la preparación de los países en la participación de foros internacionales, Convención de Diversidad Biológica, Protocolo de Cartagena, OECD, OMC, Códex Alimentarios, etc. También el segundo gran tipo de acciones, estamos proporcionando capacitación en temas de bioseguridad. Entonces, desde temas muy teóricos como son la evaluación de riesgo, biología sintética, edición de genes, pero también en capacitación en laboratorio, particularmente en el tema de edición génica. Y el tercer grupo de acciones, participamos en ejercicios de comunicación eficiente de la biotecnología. Y aquí quería mencionar simplemente lo que a mi modo de ver ha sido el curso más importante, el seminario más importante sobre edición de genes para reguladores del hemisferio. Ustedes ven, fueron 87 personas, reguladores de 19 países del hemisferio, donde tuvimos aquí la presencia, él fue el subsecretario de Agricultura de Estados Unidos, Gregory Agra, con 5 o 6 de sus directores. Ellos estuvieron durante una semana trabajando con todos los reguladores de los demás países, y eso ayudó a que se generara lo que se conoce con el nombre de la Declaración Internacional sobre Aplicaciones Agrícolas de la Biotecnología de Precisión, un documento que fue llevado por Argentina ante el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, y que fue respaldado por los países que ustedes ven aquí. Y eso se constituyó como punto de referencia y como base para la regulación de varios países alrededor del mundo. También hemos venido apoyando en este tema de construcción de capacidades en el marco del COVID, pues trabajamos todo el tema a través de webinars y cosas por el estilo. Ya una vez se pasaron las restricciones del COVID, hemos vuelto a trabajar en los temas de capacitación. Entonces, ustedes en la parte de arriba vemos un seminario internacional sobre biotecnología animal, donde el tema de edición génica fue central, y hemos realizado ejercicios prácticos de laboratorio junto con la plataforma de edición de genes de la Alianza
Bioversity CIA en Cali, en Colombia, donde ya hemos realizado este año 5 cursos prácticos de edición de genomas, en donde hemos capacitado a más de 100 personas. Adicionalmente, hemos realizado cursos prácticos con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el TEC, y la Universidad de Costa Rica. Aquí en Costa Rica llevamos 3 cursos, esperamos hacer un cuarto, no sabemos si a final de año o a comienzo del próximo, en donde ya llevamos ahí alrededor de 40 personas formadas. Entonces, así es como venimos trabajando. ¿Y qué es lo que estamos viendo y consideramos como oportunidades de cooperación? Es importante seguir con esa realización de ejercicios de capacitación a reguladores, investigadores, académicos. Vamos a continuar con esos ejercicios de laboratorio. Hay que implementar estrategias de comunicación que se basen en la responsabilidad y en la utilidad de la tecnología y que tenga algo muy importante, que evite debilitar otras tecnologías. Por ejemplo, no hay que posicionar a la edición génica hablando mal de los transgénicos. No, son herramientas tecnológicas que en últimas están generando productos que el agricultor, en el caso de los cultivos, va a ser el que toma la decisión, si la legislación en el país lo permite. Bueno, frente a mi problema, hay una alternativa tecnológica basada en edición génica, pues bueno, la voy a utilizar. No, pero hay otra alternativa que está basada en transgénesis o una alternativa que está basada en agricultura orgánica. Dejemos que el agricultor tome su decisión. Entonces, creo que la estrategia de comunicación debe basarse en eso. Y por último, es necesario fomentar la cooperación regulatoria, que permita unificar conceptos y evitar asincronías, que son realmente fatales para el comercio internacional. Y bueno, con la edición génica hay que tomar rutas prácticas para tomar decisiones basadas en productos más que en procesos, como bien se ha demostrado en varios países del hemisferio e incluso a nivel global. La edición génica es la nueva era de la biotecnología, está enmarcada por la precisión, se está desarrollando con base en rigor científico, está reconociendo la importancia de la bioseguridad y lo que es claro es que no se va a desenvolver bajo marcos regulatorios restrictivos como los que se tuvieron con los organismos transgénicos. Los marcos normativos están garantizando que cada evento sea analizado con argumentos técnicos científicos y están poniendo la tecnología a disposición de los productores que quieran utilizarla. No se está obligando a nadie, se están generando opciones. Las tecnologías y las decisiones basadas en ciencia resuelven problemas, pero no son la solución a todos los problemas. Tampoco son perfectas, pero al día de hoy, querámoslo o no, son indispensables. Y esto era lo que yo quería comentarles, incluyendo estas referencias para los que estén interesados y decirles que estoy a su disposición luego de esta larga presentación de 1 hora 14 minutos. Así que muchas gracias y por favor estoy atento a sus preguntas. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor Rocha, por la presentación. Y aquí tenemos algunas de las preguntas que han llegado al momento. Una de ellas nos indica, ¿cuál es el proceso que define el uso de esta herramienta de la edición génica para el desarrollo de un producto? Si pudiera hablar un poquitín más de los ejemplos que nos ha compartido para ejemplificar, al menos en el caso de plantas, cómo es que se desarrolla una alternativa para la resolución de un problema y si hubiera alguno de ellos que esté enfocado para atender las preocupaciones del cambio climático. Ok, perfecto. Les comento. Ejemplos concretos ya de materiales comerciales se me ocurren. Uno, el tema de arroz, que ha sido generado por el CIEP. Y aquí yo les quisiera mencionar cómo ha sido esa experiencia en Colombia, que es un país que tiene marco regulatorio. Uno, el problema de santomonas en arroz. Es un problema que afecta al arroz como tal, grano básico. Se conocía la información genética asociada con esa característica de resistencia. Entonces, a nivel de laboratorio, en laboratorios del CIEP, hay una parte científica que, uno, se enfoca en los genes que se van a modificar
se hacen los ensayos que se tienen que hacer. Algo muy importante para que esto funcione, tiene que estar funcionando el tema del cultivo de tejidos in vitro, porque en plantas es así. Una vez que tienen toda esta parte en clara, todos estos componentes, el CIA empezó a trabajar en el tema, va generando sus productos, y como en ese momento todavía Colombia no tenía legislación, el CIA dice, señores, estamos presentándoles a ustedes una solicitud para la liberación de este producto. No vamos a liberar nada hasta que ustedes tengan regulación. Entonces, en ese sentido, el país, el ICA, empezó a trabajar con el CIA y empezaron a construir el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, comenzó a construir su legislación, y cuando tenía dudas, les preguntaban a las personas del CIA, oiga, ustedes, ¿cómo resolverían este problema? ¿Cómo hacen tal cosa? ¿Cómo hacen otra? Y a la final fue una legislación construida con base en la experiencia de los investigadores. Una vez se tuvo el marco regulatorio, ya el CIA presenta su solicitud, es analizada y se dice no hay ningún tipo de problema. El CIA, para mostrar que no tenía, que no es que, llamémoslo así, sesgó el marco regulatorio de Colombia, lo llevó a otro país, a Estados Unidos. Y allá llenaron sus formularios, juntaron toda su documentación, y básicamente, luego del análisis, el sistema regulatorio de Estados Unidos dice, mire, esto hay que desregularlo. Esto es básicamente un producto convencional. Entonces, así es como hemos visto que están trabajando los países. Una parte, ahora, hay países como los que les comentaba, donde hay este formulario de consulta previa, que lo que hizo fue ir un poquito más allá. Dicen, oiga, ¿por qué hacer incurrir a un investigador en costos, de tiempo, plata y todo eso, si le vamos a decir que no, que esto es transgénico? ¿Por qué no abrimos la posibilidad para que el investigador, en su ejercicio de planificación, nos diga qué es lo que va a hacer, y hasta ese mismo formato de ayuda? La persona dice, tengo este problema concreto, ya identifiqué, gracias a que la secuencia del ADN de esa especie existe, voy a hacer un cambio particular en este gen, lo voy a hacer de esta manera con el sistema CRISPR-Cas, en fin, voy a generar este producto lo voy a segregar de esta manera, y yo esperaría no tener en el producto final una secuencia exógena, pero sí voy a tener el cambio, espero que el cambio me produzca estas cosas. Eso lo incluyen en el formulario de consulta previa, lo llevan a la agencia nacional, la agencia lo analiza y dice, señor, esta idea que usted tiene, no le vemos problema. Si usted la llega a implementar, esto sería considerado un producto convencional. Se lo devuelven, y ahí es cuando ya el investigador comienza a trabajar. Entonces, esto lo menciono para mostrar que hay distintos pasos, y dependiendo de la legislación del país, hay unas que son más avanzadas que otras, pero el objetivo es facilitar el proceso de análisis regulatorio, y también ayudarle al investigador a no incurrir en extra costos para la definición de sus experimentos. Ese sería mi comentario. Sí, muchas gracias, doctor Rocha. Y viene directamente en línea con una pregunta que acaba de llegar, en el sentido de esta herramienta, a diferencia de la generación de organismos modificados genéticamente, que representaba una inversión significativa tanto para su obtención como para su desregulación, ¿cómo podría facilitar a los pequeños productores? Excelente, muy buena pregunta, gracias. Aquí les voy a hablar de ejemplos concretos que ya se están teniendo en varios países, particularmente en Argentina. Hay un artículo que después podemos compartir con ustedes, en donde se muestra cómo en Argentina, a diferencia de los transgénicos, la edición génica está siendo súper popular. Cuando se trabajaban con transgénicos, eran muy pocas las compañías, y particularmente las compañías multinacionales, las que entraban a los países solicitando autorización para introducir sus cultivos. Y eran cultivos básicamente como del mismo soya, maíz, algodón, canola, para sembrar. Con edición génica, lo que se ha visto es un cambio completo. Primero, el predominio es de pequeñas y medianas compañías, incluso compañías que han surgido como startups de universidades,
que los estudiantes han venido trabajando en estos temas, han encontrado un producto interesante y ese producto es el que los motiva a generar una pequeña compañía. Esas compañías realmente hacen todo su proceso y empiezan a generar productos que no necesariamente son los grandes commodities, no son maíz, no, sino son productos mucho más puntuales. Entonces, ya se tienen ejemplos. Hay compañías que son más grandes. Por ejemplo, en el caso de Argentina, hay compañías que están trabajando en la parte animal, en la parte de microorganismos, en la parte de plantas, aunque todavía no tienen comercializados productos. Si queremos ver compañías, pequeñas compañías que se formaron hace relativamente poco, pero que les ha ido muy bien y que ya están teniendo productos en el mercado, tenemos en Estados Unidos compañías como Calix, compañías como Pairwise, que se están enfocando, particularmente en Pairwise, ella se ha enfocado en berries y en vegetales, entonces lechugas, en productos que están como más cercanos al consumidor y que sean de consumo en fresco. Y están muy abiertos en apoyar países que estén interesados en desarrollar este tipo de cultivos para solucionar sus problemas. En el caso de Tropic Bioscience fue el que llevó a hacer los ensayos en Honduras con el banano que no se oxida y el banano resistente a fusariles y a toca. Entonces, ahí hay cosas ya que se encuentran en el mercado. Ya con respecto a la parte de adaptación al cambio climático, se leen varios ejemplos particularmente relacionados con eficiencia fotosintética, eficiencia de agua, crecimiento bajo condiciones de salinidad, que son pruebas de concepto, pero que todavía no se han comercializado. Entonces, esa línea de cambio climático es una de las que se está trabajando más fuertemente, pero todavía no hay ningún tipo de producto en el mercado. Y lo que se espera es que se empiecen a liberar productos relativamente pronto. Ya hay arroz con tolerancia a salinidad y a sequía generado por CRISPR, maíz con tolerancia a sequía, arroz de maduración temprana para latitudes del hemisferio norte, hay variedades de banano sin llenadas, arroz con resistencia a amplio rango de enfermedades asociadas con alteraciones de clima. Entonces, lo que es sequía, salinidad, inundación, eso se está trabajando ya. No hay todavía nada comercial, pero ya hay. Okay. Para completar este conjunto de preguntas, si nos pudiera compartir para un cultivo que tiene una relevancia muy importante en Latinoamérica y que es un cultivo que lo podemos asociar a una producción que tiene beneficio social como es el café. Nos preguntan aquí hacia dónde se están enfocando esos trabajos de utilizar como herramienta la edición génica en café o qué características les interesa poder resolver a través de esta herramienta. Bueno, aquí con respecto al tema del café, sabemos que institutos de investigación enfocados en café de América quieren empezar a trabajar en el tema. Hay algo muy interesante y es que obtener información sobre el tipo puntual de alteraciones o modificaciones que se están haciendo mediante edición génica no es algo que lo manejen en el dominio público, porque esto tiene que ver con cuestiones estratégicas a nivel de calidad, a nivel de precios, todas esas cosas. Es interesante ver lo que algunos institutos de investigación no dedicados exclusivamente a café están haciendo. Hay algún instituto en el Reino Unido que está trabajando en café, que de hecho ya tiene recursos para trabajar en características puntuales. Uno, el tema de resistencia a enfermedades, a plagas y enfermedades. Entonces está el tema de broca, que eso sigue, está el tema del arroz, del café. Entonces, ahí hay un tema grandísimo. Hay otro tema que y sobre eso uno puede encontrar algo de información. Hay otros temas sobre los que se entera uno que están trabajando, pero no es muy abierto. Uno, disminución de alcaloides en café. Otro,
básicamente modificación de genes que están en la ruta metabólica que permiten controlar temas como acidez en café. Todo lo que tiene que ver con componentes de estos elementos de taza, de cuál va a ser ahí. Entonces, están muy pensados como en la parte cercana al consumidor, porque lo que se está viendo es que ahí puede encontrarse una fuente de variabilidad para todas estas características de interés en los mercados. Y se dice, si uno hace edición génica en café, podría uno llegar a utilizar café que no es de excelente calidad, pero que tiene una modificación puntual que ayudaría a que el sabor sea menos astringente que los cafés especiales o cosas por el estilo. Por ahí es la información que llega, pero lo que sí se conoce, en la parte fuerte, todo lo que es resistencia a enfermedades, a todas las enfermedades, es donde hay como mayor información. Muchas gracias. El tiempo ha pasado muy rápido. Muchas gracias por la cantidad de información, la cobertura de diferentes temas. Y para cerrar, hay una pregunta que tiene que ver con las cuestiones de esa revisión en foros internacionales, que nos comentan que en una de las últimas reuniones de la COP-MOP, el protocolo de Cartagena, han empezado a ver este tema de las nuevas técnicas del mejoramiento vegetal. ¿Ustedes han visualizado cómo ven este tipo de conversaciones? Si es posible que vayan a tratar de ampliar el alcance del protocolo, es pertinente, no, etcétera. Muchas gracias. Yo, con respecto a esto, esa es una buena pregunta. Hay algo que a mí me parece importante, y es, estos protocolos, estos tratados, se han hecho con un objetivo específico. En el caso particular del protocolo de Cartagena, el ámbito es se aplica al movimiento transfronterizo, tránsito, manipulación y utilización de todos los organismos vivos modificados, o sea, que tengan una nueva combinación de material genético, que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad, teniendo en cuenta también riesgos para la salud. Ese es el ámbito de aplicación de este protocolo. Y a mí, una de las cosas que me preocupa muchas veces es que, se habla de biotecnología y como que, biotecnología, entonces empecemos a aplicarle todas las cosas, todos los protocolos, todos los instrumentos, cuando no es así. Esto está aplicado básicamente para OVMs que pudieran tener efectos adversos, pero por extensión se está aplicando a todos los OVMs. Miren cómo se extendió el ámbito de aplicación. Y a mí me preocupa el hecho de que los productos editados, por definición, y se puede demostrar, no son productos, no son organismos vivos modificados según la definición de este protocolo. Así que llevar la discusión de los organismos editados en el marco de este protocolo me parece un error, porque ya, y se ha demostrado, la regulación de varios países ya lo ha demostrado, no se necesita otro protocolo, no se necesita otra categoría para poder tomar decisiones sobre los productos editados. Incluso países con prohibiciones constitucionales pueden llegar a, atendiendo las definiciones que da el protocolo de Cartagena sobre organismos biomodificados, aceptar los productos editados. Entonces, particularmente, y es una posición muy personal, yo no considero que con todos los temas que se discuten en esos foros en donde no hay tiempo para hablar de cosas trascendentales, se dediquen tiempo, recursos económicos, cosas por el estilo, para tratar de meter a la edición génica en esto. Cuando no es necesario, no es pertinente y no es real, porque ya está demostrado, y hay más de 10 países en el mundo, ya son prácticamente 20 países, que han demostrado que se puede regular este tipo de tecnología y productos con los instrumentos regulatorios que en este momento existen. Esa sería mi respuesta. De pronto muy extrema puede ser, pero hay que ser muy prácticos. Y lo perfecto es enemigo de lo práctico. Así que yo no vería espacio de discusión aquí en el marco del protocolo de Cartagena para esta edición génica o nuevas tecnologías. Si no se alinean con lo que es la definición de esto, ¿para qué empezar a llenar la agenda de estos temas? Muchas gracias. Adelante, Jania.
Muchas gracias a ambos. Bueno, un aplauso para Pedro, por supuesto, que como siempre es tan claro. Quiero hacerle un comentario que nos hacen ahí en el chat de preguntas, si es que hubiesen deseado que fuesen más horas, Pedro, así que vea qué interesante, ¿sí? Dicen que es muy clara la información, lo felicitan, le agradecen muchísimo. Creo que esto también es importante para que todos los que estemos en la audiencia veamos a los expertos como esas personas a las cuales acudir cuando tenemos pues cuestionamientos al respecto de una tecnología o de la otra, o incluso usted ha hecho un resumen muy interesante, muy relevantísimo sobre el marco regulatorio que ya existe, que me parece que también eso es muy importante para que conozcamos por dónde estamos en Latinoamérica, así que se lo agradecemos mucho, bueno, Latinoamérica y el mundo, pero muchísimas gracias, doctor Pedro, por habernos hecho este espacio en su agenda y por habernos atendido y atendido las consultas. Yo de manera general, bueno, también por supuesto a Juan Manuel por haber moderado y liderado la sección de consultas. Muchas gracias también a Juan, que conoce el tema y puede hacerlo mucho mejor de lo que podría hacerlo cualquier otro en este momento. Así que muchas gracias también a usted, Juan Manuel, por estar con nosotros. Quiero insistir a la audiencia, a todos los que están con nosotros, en revisar, por favor, en nuestras redes sociales. Ahí está la lista de eventos que ya tenemos en desarrollo en el Comité de Inocuidad de los Alimentos. Hemos realizado ya 2 seminarios, uno sobre listeria, el de hoy sobre edición génica, pero vamos a hablar sobre peligros biológicos, vamos a hablar sobre la contribución de la biotecnología como tal en los sistemas alimentarios para que sean sostenibles y resilientes. Después vamos a hablar de peligros biológicos y por último de control de alergenos. Así que yo los quiero invitar para que de manera especial ahora en el mes de septiembre que iniciamos mañana vamos a tener un seminario web sobre parásitos protozoarios que son preocupación en la industria alimentaria. Vamos a tener, igual que en el día de hoy, una experta en el tema, que es un honor también, por supuesto, contar con ella, que es la doctora Calmi Acnil, que es de la Universidad de Delaware en los Estados Unidos. Y bueno, ustedes pueden encontrar el enlace para registrarse en ese evento en nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Vean que es el 28 de septiembre a las 10:30 hora de Centroamérica, así que les invitamos a participar. Y también, pues por supuesto, que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página web para que conozcan más de ILSI, de nuestro trabajo. Y bueno, también les recordamos que este seminario estará en nuestro canal de ILSI de YouTube, para que ustedes lo estudien con mucha paz, con mucha paciencia y puedan entonces tomar notas de esa presentación tan hermosa y tan clara que nos ha hecho el doctor Rocha. Le mantengo a decir que fabuloso y que por favor que sigamos adelante con estos seminarios. Así que un aplauso para todos, gracias a la audiencia por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Gracias, Pedro, Juan. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. Chao.